Bueno, hoy vamos a hablar de cultura y en particular de cine y audiovisual. Está con nosotros la secretaria de Cultura, Claudia Curiel. Está la directora general del Instituto Nacional del Derecho de Autor, que es Karina Luján Luján. Y está la directora general de IMCINE, del Instituto Mexicano de Cinematografía, Daniela Latorre. Ellas nos van a hablar de dos iniciativas de ley que vamos a presentar. Una de promoción del cine mexicano, que es muy importante. Se trabajó con muchísimos productores, actores, actrices, cineastas, no solamente directores, sino trabajadores y trabajadoras del cine y el audiovisual. Entonces es una iniciativa que va a explicar Claudia de promoción del cine nacional. Y por otro lado está el tema del doblaje. ¿Se acuerdan que muchas personas que se dedican al doblaje se quejaron de la inteligencia artificial porque se estaban utilizando sus voces a través de la inteligencia artificial? Entonces la ley protege sus voces, protege su trabajo, de eso se trata. Entonces le voy a dar la palabra a Claudia para que explique las dos leyes, después vamos a preguntas y después al cierre de la conferencia, Suave Patria, como todos los viernes. Adelante, Claudia. Muchas gracias, con su permiso, Presidenta. Muy buenos días. Como comentaba la Presidenta, hoy vamos a anunciar y a comentarles dos iniciativas que son fundamentales para el sector cultural, que se han esperado, sobre todo la de cine, por muchos años, y también la de intérpretes de doblaje. La iniciativa, vamos a empezar con la iniciativa para una nueva ley federal de cine y el audiovisual. En este sentido, para darles contexto, les quiero compartir que la ley pasada, avanzamos por favor. Bueno, la última ley que había, que era la Ley Federal de Cinematografía, es del 1992. En todas estas décadas sabemos que se han actualizado los formatos, las películas, tal cual película se llamaba por el formato análogo, y ahora pues hay muchos otros formatos, incluye a muchas otras actores en este ecosistema y era importante actualizarlo. Pero lo más importante de esta ley es que la del 92 surge en un contexto neoliberal donde tenía una visión de mercancía, principalmente la obra, y lo que se hizo en esta ley del 2026 es trabajarla con fundamento en los derechos culturales. Esto incluye, por supuesto, el acceso democrático, como la participación, el derecho a la propia identidad y a la memoria. Esta ley cambia también su marco legal a la realidad actual, como comentaba, la industria que tiene que ver también con las plataformas, con lo digital, y por eso este ecosistema integra también a lo audiovisual. Entonces es una ley que va acorde a un contexto actual. El cine tendrá 130 años, pero imagínense que esta ley tiene más de 30 años. En los últimos 100, pues es una ley que ha tenido que transitar y que lo que era importante para nosotros era pues justamente trabajar con una ley que acompañara la transformación cultural que impulsa el gobierno. Tiene puntos centrales como la equidad en el fomento, es decir, ya no se apoya a los mismos, se trata de una visión de un país pluricultural, donde cada uno tiene derecho a narrarse a sí mismo, como muchas convocatorias que hay de pueblos originarios afromexicanos, y de democratizarlo a lo largo del país para descentralizarlo. El cine y el audiovisual son una expresión cultural que construye identidad, memoria y comunidad, y por eso era importante que este cambio de paradigma y este gobierno le diera ese enfoque de derechos culturales, que además no solo incluye a los directores, productores, exhibidores, incluye el derecho de las audiencias al acceso, y en todo eso vamos a dar más detalles más adelante. Vamos a hablar ahora de puntos centrales que fueron los que la comunidad
después de años de escucha y de trabajo y de negociación con todas las partes, exhibidores, actores, directores, productores, audiencias y todas las instituciones que participaron, trabajamos y llegamos a un acuerdo fundamental. La ley pasada hablaba de la exhibición nacional del 10% en salas, pero tenía una revisión anual, lo cual dejaba en desventaja al cine mexicano porque quedaba en horarios, en momentos donde realmente no le daba visibilidad. Con la competencia del cine pues extranjero, el gobierno ha aumentado mucho el tema del fomento. Por ejemplo, en cuanto entramos, Eficine tuvo un aumento considerable. Este año el presupuesto tuvo un aumento considerable. El domingo se anunciarán los incentivos, pero si todo el trabajo del Estado para producir no tiene una salida de exhibición, pues no tiene sentido. En ese sentido, llegamos a que se va a revisar de manera semestral y de manera semanal, con el derecho a que por semestre puedan ajustar las carteleras y que de 7 días se amplía a 14 días la exhibición de cine nacional para trabajar en la creación también de audiencias. Además, se refuerza la presencia de material de promoción en plataformas digitales. ¿Qué quiere decir? Que las plataformas van a tener una sección donde se va a recomendar mostrar toda la cartelera y programación de cine y audiovisual mexicano. Siguiente, por favor. Un tema fundamental que tampoco tenía la otra ley es el tema de la memoria audiovisual. Actualmente todo lo que se produce en México tiene alguna copia de resguardo, pero no de todo lo que se hace. Eso lo que genera es una pérdida de la memoria, de la narrativa, de todo lo que se produce en nuestro país, que finalmente es un archivo. Y ahora hay un mandato de conservar, restaurar, digitalizar, difundir el acervo patrimonial que integra nuestra memoria y con reglas muy claras de archivo a través de la Cineteca Nacional para tener este bagaje que es también patrimonio y derecho a la memoria. El siguiente punto, que también fue uno de los más importantes y la comunidad cultural cinematográfica va a estar muy contenta, es refrendar el compromiso del Estado para garantizar el fomento al cine mexicano a través de Focine. Esto ya está en la ley, es decir, no es un programa presupuestario aislado, es una garantía que además la presidenta nos respaldó para que tenga un incremento progresivo del presupuesto conforme a disponibilidad, por supuesto, pero eso ya lo vimos refrendado el año pasado y con un fortalecimiento del cine nacional. Por último, algo que también era muy importante era articular una política cinematográfica nacional a través del INCINE en coordinación con los municipios, con los estados, para que los fondos y todo lo que aporta el INCINE y toda esta distribución pues tenga equidad y descentralización en el fomento, la producción, la difusión y garantizar que en todo el territorio y que las diversas voces puedan participar. Con esta actualización pasamos del formato análogo a lo que implica ya una ley actual con la tecnología, con medidas justas para visibilizar el cine nacional, potenciarlo, pero también el derecho de las audiencias. Esto sería lo que va en tema de cine. Resumen importante: la exhibición de cine nacional en salas del 10% garantizado, el fomento al cine garantizado por el Estado, el tema de la ley de memoria y que ahora integre a todos los actores y reconozca el trabajo de las distintas cadenas que integran el ecosistema del cine. La ley pasada solamente lo veía como una obra, que era un tema mucho más mercantil, y ahora tenemos una visión que tiene que ver con los fundamentos de derechos culturales principalmente. Eso es en cuanto a la ley de cine. Ahora vamos a hablar de la que presentó la presidenta, lo que decía de doblaje. En atención a las instrucciones del 2025 de la presidenta, cuando muchos intérpretes de doblaje se acercaron a nosotros por la preocupación del uso sin consentimiento de su voz, la clonación y el doblaje en inteligencia a través de inteligencia artificial, hubieron reuniones muchos meses con todos ellos,
con la Consejería Jurídica, con muchas organizaciones, con Indautor, y mencionar que el tema de la discusión de inteligencia artificial pues ahora es uno de los más importantes a nivel mundial. Su regulación pues es un tema de discusión todavía en muchos temas incipiente, pero en el campo de la cultura sería la primera iniciativa que aportaría una protección a todos estos trabajadores que no tienen una contratación formal. Por ejemplo, ahora y por primera vez, y eso es bien importante, se va a reconocer a la voz humana como una herramienta artística única e irrepetible que es parte de la imagen de la persona y cuyo uso requiere autorización expresa e informada. Esto los protege para que solamente con su consentimiento y retribución se pueda hacer uso expresa de su voz. Esto toca a una reforma tanto a la Ley Federal del Trabajo como a la Ley Federal del Derecho de Autor, donde los reconoce. Actualmente la Ley del Trabajo solo reconocía a cantantes y algunos gremios, ahora está ahí como intérpretes y otorga evidentemente en ambos casos una protección. Establece reglas claras para darle seguimiento y en este sentido se van a ampliar las facultades de Indautor para dirimir las controversias con mecanismos mucho más ágiles, para evitar procesos judiciales y procesos prolongados, como ha pasado, por ejemplo, con los derechos colectivos de las comunidades originarias y afromexicanas, como fue el caso de unos tenis que copiaron un modelo de Oaxaca. Bueno, eso, como han visto en el tema de derechos colectivos, se ha avanzado muchísimo y esto es lo que va a suceder con Indautor. Entonces, es proteger a los trabajadores con la herramienta principal que es su voz y sobre todo a los que no tienen un contrato formal de trabajo para que estén regulados. Eso es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Pues esta es la información de hoy, estas dos leyes muy importantes para la cultura en nuestro país, particularmente el cine y pues todas las plataformas. Adelante, vamos con las preguntas. Del tema, a ver. Muy buenos días, Presidenta. Janet Galindo, secretaria, y a todos los presentes. Muy buenos días. Saber cómo se va a garantizar y cuáles son estos nuevos apoyos que se van a estar dando hacia estas nuevas producciones y sobre todo los apoyos hacia los nuevos jóvenes, hacia las nuevas generaciones que están contribuyendo a esto, a la industria del cine. ¿Yimsina, quieres platicar? Con su permiso, Presidenta. Muchas gracias. Mencionar que principalmente la ley tiene el vehículo de fomento. La iniciativa de ley lo plasma como un compromiso del Estado. Desde el Instituto Mexicano de Cinematografía tenemos 14 convocatorias. Esas convocatorias lo que hacen es entender que hay distintas formas de producir, que hay distintos géneros. Hay convocatorias de óperas primas, de escuelas de cine, hay una convocatoria muy importante de producción de cortometraje que además está dividido por regiones del país, de manera que haya producción en todas partes del país. Hay convocatorias de cine para las infancias, hay una convocatoria de producción de películas dirigidas por pueblos originarios y afrodescendientes en lo específico, y por supuesto que hay convocatorias para postproducción, para producción de largometrajes, cine documental, exhibición de cine mexicano, equipamiento de salas y preservación. Lo que hace poder ampliar esta visión es que estemos cerca de toda la cadena de producción, desde el desarrollo y la escritura de guión hasta la preservación de estas obras cinematográficas, lo que permite que se atienda obviamente a población vulnerable, como pueden ser la infancia y adolescencias, específicamente empujando una convocatoria que apoye este tipo de cine, que es tan importante también para fomentar el cine y dar derecho de acceso a la cultura,
y convocatorias en donde específicamente lo que se busca es que se produzca en todas partes del país, que no se quede concentrado en las grandes ciudades o en la Ciudad de México la producción. Simplemente decir que constantemente estamos trabajando desde el Instituto Mexicano de Cinematografía para que estas iniciativas, que además con esta iniciativa de ley le dan un sustento jurídico a todo el trabajo que se está haciendo, realmente ampliar para atender toda la cadena de producción y a todos y a todas las cineastas y los trabajadores del cine. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Y bueno, siguiendo en este mismo tema, con todos los apoyos y todas estas nuevas adecuaciones que se han estado haciendo a la ley y propuestas, ¿se tendrá la capacidad ya que México logre entrar en este nuevo año al top 5 en cuanto a todas estas producciones a nivel mundial? No sé en qué lugar está México en producción de cine o de Ya los está dentro primeros de los 10 10 lugares. primeros ahorita. A ver, México hay una creatividad excepcional, que es parte de nuestra cultura, que va desde los pueblos originarios y su resistencia cultural, su defensa cultural, que hoy es reconocida como fundamento de México, hasta pues una cultura más cosmopolita que se desarrolla en las ciudades, pasando por toda la historia de México. Hay cineastas extraordinarios, puede uno gustarle o no sus películas, pero hay cineastas extraordinarios que han ganado Óscares, los premios reconocidos como el principal premio de Hollywood, como la principal productora durante muchos años de el cine, no solamente de Estados Unidos, sino mundial. Pues hay muchísimos mexicanos que han sido reconocidos como productores, como directores, como camarógrafos, muchísimos. Las escuelas de cine de México son pues de las mejores del mundo, la verdad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Bueno, primero, aumentar un poco el presupuesto, aumentar el presupuesto del fomento al cine. Pero durante un tiempo ese recurso se utilizó pues para las películas comerciales que de por sí ya tenían su propio presupuesto. Esas pues no requieren un presupuesto de público, sino para muchas otras producciones independientes que no tienen el dinero para poder producir sus películas. Y entonces se ha abierto pues también a lenguas originarias que antes, cuando veíamos una película hablada en maya o en cualquier otra lengua, y además la creatividad que se genera ahí. Entonces se diversificó muchísimo y además pues a producción independiente que realmente no tiene recursos para poder producir sus películas. Eso es lo primero. Lo segundo, se están fortaleciendo las escuelas. El año pasado dimos un recurso muy importante para el que va a cerrarse este año, para la infraestructura de las escuelas, de cine, pero también de danza, de teatro, que pues tenían ya muchos años que no se les había invertido. Hicimos gratuitas las escuelas, porque antes se pagaba colegiatura, ahora las hicimos gratuitas. Con la cuarta sección del Bosque de Chapultepec se va a ampliar la oferta de las escuelas y además hay espacios en donde puede haber convivencia de los cineastas o en general los artistas ahí en la cuarta sección, además de escuelas de oficios, porque el cine no solo son los grandes productores, actrices, actores, sino hay muchos oficios relacionados con las actividades culturales y particularmente con el cine. Entonces va a haber una escuela de oficios de cine ahí en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Lo hicimos desde el gobierno de la ciudad con Claudia, ahí ¿cómo se llama el lugar que está ahí en Tacubaya, en la Miguel Hidalgo?
No, el Faro es Faro, ¿no? Ah, sí, claro, Faro Cosmos. El Faro Cosmos. El Faro Cosmos se le dio el perfil para enseñar oficios de cine y ahora pues también estamos fortaleciendo eso. Entonces ahora todo esto nuevo pues queremos que esté en la ley. ¿La hizo Claudia? No. ¿La hizo Daniela? No. Se hizo en colectivo, se trabajó con todos aquellos que se dedican al cine nacional, principalmente de colectivos independientes, de directores independientes, para que se fortalezca todo esto en una ley. Y además, pues que se garantice la transmisión tanto en el cine o la presentación tanto en los cines como en las plataformas, que haya espacios especiales para estas películas, porque a veces se apoya y luego ¿dónde la vamos a ver? Entonces ahora pues que haya espacios garantizados para verlo y que este fomento que da el Estado mexicano vaya aumentando todos los años, que no se reduzca, sino que vaya aumentando. Además de un incentivo que se da de disminución de impuestos si se apoya el cine nacional, pero ahora también, pues no sea cualquier producción, sino a ciertas producciones. Entonces, esto es la ley. Y el doblaje es muy importante porque ustedes saben que muchas películas, series se doblan al español y es un oficio, una profesión muy especial de México. México tiene de los mejores dobladores del mundo. Entonces, pues ahora con la inteligencia artificial decían, pues ¿dónde van a quedar nuestras voces, ¿no? Que es su herramienta de trabajo. Entonces ahora pues van a ser protegidos. Entonces estas dos leyes son muy importantes por ello. Y evidentemente pues eso va a fomentar que haya mayor producción nacional. Y el domingo anunciamos incentivos para la producción de series y de cines en nuestro país, que también va a ayudar pues a la promoción de México en el mundo. Y también la idea pues es que estos incentivos sean también, una comisión va a decidir cómo se van a dar estos incentivos para que también se fomente pues el nuevo cine. Bueno, alguna vez se llamó el nuevo cine mexicano, ¿verdad? Pero este cine diverso, estos productos cinematográficos. Entonces es muy importante lo que anuncia Claudia hoy, muy, muy importante. Muchísimas gracias, presidenta. Entonces, los incentivos esperamos. El domingo viene Salma Hayek, se los adelanto. Ok. Ok. Sí, Bueno. es un reconocimiento a ella porque, bueno, hay muchos que desde hace mucho tiempo están pidiendo los incentivos, ¿verdad? Okay. Salma pues es una figura mexicana internacional, pero recuerdan que les dije que la conocí en Veracruz ahora Sí, que estuve ahí sí. y que ella me insistió mucho en tener incentivos para producciones de cine. Entonces la vamos a invitar porque pues es también un reconocimiento a que ella nos estuvo insistiendo muchísimo. Y además pues es un reconocimiento a ella, lo que significa, fíjense, Frida Kahlo hoy es pues un símbolo en el mundo entero. Y en gran parte se debe a la película que hizo ella de Frida. Claro, Frida pues se conocía, pero probablemente si no se hubiera hecho esa película no hubiera sido este ícono que hoy representa a Frida Kahlo en el mundo. Está haciendo otra película ahora en Veracruz que también parece que va a ser muy buena y también pues es en los paisajes de Veracruz, que es un estado extraordinario. Entonces es un reconocimiento a ella, a su defensa de nuestros paisanos y paisanas, que ha sido muy importante, y también pues a que ella estuvo impulsando, a ella y a todos los actores y actrices de México, cineastas, pero pues agradecemos que haya aceptado venir el domingo. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, presidenta. Gracias. Ya, solo para terminar, nada más quisiera saber su opinión, pues sobre un caso, bueno, sobre el caso que se ha dado. Me va a decir que a lo mejor esto es local, pero finalmente en la alcaldía Xochimilco, justo hace casi un mes, la actual alcaldesa Circe Camacho tuvo que presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, esto debido a que ha sufrido diversas
ella acusa de haber sufrido política de género y violencia por la administración anterior. Esto debido a que, bueno, se quedaron deudas y pues ahora estas deudas se le están cobrando a su administración, pero a causa de esto pues ha sufrido muchas amenazas. Entonces pues desde mediados justamente de enero ella ya había avisado de esta situación y dice que de hecho todavía hay personas dentro de la administración actual que eran de la administración anterior. Entonces, pues saber su opinión sobre este caso y sería todo. Sí. Gracias. Pues ya que investigue la Fiscalía, ¿verdad? La Fiscalía de la Ciudad. Sí. Ok. Gracias, presidente. Bueno, vamos Gracias. sobre el tema de la compañera. Muchas gracias, presidenta. Buen día. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Preguntar si se está evaluando una cuota de inversión en producción de cine nacional para plataformas, como ocurre en Europa. No por el momento, ¿verdad? Es para, bueno, lo que antes se llamaban, bueno, no, iba a decir largometrajes, pero no solo, ¿verdad? Sí. Y, presidenta, durante años el sector denunció incertidumbre tras la desaparición de fideicomisos. ¿Qué le responde a quienes aún pues desconfían de la estabilidad de este nuevo modelo y con esta nueva ley de cine? ¿Cuál es el mensaje hacia ellos? ¿Quieres comentar? Muchas gracias, presidenta. Pues justo esta ley garantiza el fomento no como un programa presupuestario, sino a través de Focine. Ya está nombrado en la ley y eso lo hablamos con todas las comunidades y están felices. Entonces, el fideicomiso desaparece y evoluciona a esta nueva forma que ya está nombrada, reconocida en la ley, como dijo la presidenta, con un presupuesto progresivo, obviamente en la medida de la disponibilidad, pero con una garantía del Estado en el fomento del cine. Gracias. Muchas gracias. Presidenta, ¿cómo se garantizará que… Es importante, o sea, ¿qué diferencia hay entre que esté en un programa presupuestal y en un fideicomiso? Los fideicomisos son figuras en donde una vez que se deposita recurso público ahí, su gasto tiene que ser igual con las leyes de adquisiciones, de obras, dependiendo la característica. El fideicomiso, una vez que se deposita recursos públicos que vienen de los impuestos de la gente en el fideicomiso, ya se queda en el fideicomiso. Entonces, si llega diciembre, que es cuando se cierra el presupuesto, y todavía hay recurso ahí, se queda ahí en ese recurso. Muchas veces en muchos de estos fideicomisos, pues no se sabía, no había transparencia de cuánto recurso finalmente estaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay ahora? Se utiliza igual para lo mismo, exactamente para lo mismo, y al final del año pues hay transparencia en el uso de los recursos y se destina todo el recurso que está destinado para el año, pero ya no queda, digamos, el guardadito que antes había, que era muy poco transparente. Entonces, por eso en su momento pues se quitaron muchos fideicomisos y algunos fideicomisos permanecen porque tienen su sentido tenerlos. Y en este caso lo más importante es que quede en la ley el fomento al cine y la garantía de que cada año se den más recursos a este fomento. Muchas gracias, presidenta. Aprovechando que está la secretaria de Cultura, preguntar cómo va este asunto de la colección de mujeres, la colección de autoras. Va muy bien. Sí. Adelante. Muchas gracias. Ay, qué bueno que preguntas. Toda la colección de este año, la que anuncia el Fondo de Cultura, va a ser dedicada exclusivamente a mujeres. Ya tenemos un trabajo muy importante avanzado con el fondo y la presidenta nos dio todo el respaldo para hacerlo de manera también masiva. Ya estaremos anunciando y estarán a finales de año los primeros títulos, pero toda la colección del 26, sería para el 26, ¿verdad? Sobre mujeres, jóvenes y de distintas trayectorias mexicanas. Muchas gracias, Gracias. secretaria. Presidenta, en otro tema, queremos exponer un tema que pues en medio del reporteo nos llamó la atención.
aunque se trata de un asunto que compete al Poder Judicial, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el magistrado Rafael Guerra ha sido reelecto por tercera vez, pues en la presidencia. De manera paralela, pues se extinguieron 35 juzgados, mientras la digitalización pues sigue siendo una promesa pendiente. Preguntarle qué valoración hace su gobierno de esta continuidad y sus efectos pues en el acceso a la justicia. Pues fue elegido por a diferencia de la reforma constitucional, que quien es presidente de la Corte o presidenta de la Corte dura 2 años y es el que tuvo más votos, y así consecutivamente. En el caso de la elección al Poder Judicial de la Ciudad de México, se mantuvo, entiendo, el que sea elegido por sus pares, que son los magistrados, y ellos tomaron la decisión de elegirlo nuevamente. Cuando nosotros estuvimos en la Ciudad de México, la verdad se trabajó muy bien con él, hubo mucha coordinación para el tema de la atención a los delitos de alto impacto y algunos otros, manteniendo él obviamente su autonomía e independencia. Y lo que entiendo es que pues fue una decisión de todos los magistrados de volverlo a elegir. La reforma judicial en algún momento o más adelante modificará esta manera. Depende de la Ciudad de México. Es decir, el cambio constitucional lo que estableció es que tanto a nivel federal como a nivel local tienen que ser elegidos. Pero ya cada estado en su propia constitución determina las características de la elección. Entonces, a nivel federal se definió para el Poder Judicial Federal y en los estados, cada estado definió sus propias características. Hay algunos estados incluso que ya cambiaron completamente su Poder Judicial. En algunos casos, pues fueron reglas similares a la federal y en otros casos cambiaron, como este caso de la ciudad. Entonces, pues le corresponde ya al legislativo de la Ciudad de México si es que va a haber algún cambio en la manera en que definieron el cambio del Poder Judicial. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, pese a la fortaleza del peso y la lógica de la reducción en costos de insumos importados, distintos actores del mercado farmacéutico señalan que pues, los precios de los medicamentos siguen subiendo a pesar de que pues, importadoras reducen costos. Aparentemente, las empresas extranjeras ajustan precios para cumplir pues, metas en dólares con sus matrices, mientras que las exportadoras pues, compensan menores ingresos a pesar de que cobran en dólares, elevando los precios internos. Ante este panorama, presidenta, ¿qué acciones tomará su gobierno para evitar pues, que beneficios cambiarios y de costos no se traduzcan en medicamentos, que se traduzcan en medicamentos más accesibles a la población? Es un buen tema, la verdad. Es cierto que obviamente el objetivo es que no el objetivo, porque lo estamos cumpliendo con cada vez mejor, que todos los centros de salud y hospitales tengan los medicamentos gratuitos, pero evidentemente pues hay la compra de medicamentos en las farmacias o en los hospitales privados. Y es un tema importante porque deben reducirse los precios de los medicamentos. Entonces, lo estamos viendo con economía, con salud, para ver qué mecanismos se promueven para la disminución de los precios. No se trata de poner topes a los precios, ni mucho menos, sino más bien hablar con las farmacéuticas y con los comercializadores de los medicamentos, porque si hay medicamentos que es un exceso realmente su costo. Claro. Sobre todo los de patente. Sí. Sí. Presidencia, ¿no evidencia el aumento de precios de medicamentos en un contexto de peso fuerte que el problema ya no es cambiario, sino de mercado y de regulación? ¿Y qué decisiones concretas pues tomará su administración para garantizar precios justos? Sí, es un buen tema y lo están trabajando y obviamente pues en su momento veremos qué podemos hacer.
y también pues que haya la competencia suficiente, ¿verdad? Eso ya le corresponde también pues a la Comisión Nacional Antimonopolio. Finalmente, Presidenta, aprovechando que es un tema de cultura y de literatura, saber si se trató en la última reunión con la fiscal Godoy el tema que habíamos planteado aquí sobre el caso de Liliana Rivera Garza. Sí, lo está viendo ella y le pedimos que ella pueda comunicarlo. Muchas gracias, Presidenta. Gracias Buen a día. ustedes. Buen día. A ver, vamos a variarle porque luego dicen que no le damos la palabra a otros. A ver, por acá, por acá, por acá. ¿Quién no ha preguntado? A ver. Todos ya preguntaron. A ver, compañero, hace mucho que no pregunto. ¿No levantaste la mano? ¿Sí la levantaste? Ah, bueno. Siguiendo con el tema del cine, paralelo a la elaboración de la iniciativa, ¿hubo pláticas con las empresas, las dos grandes cadenas de distribución, de exhibición? También hubo pláticas con… ¿Quieres platicar? Ajá. Por supuesto, se ha hablado con todas las cadenas que implican este ecosistema, exhibidores, productores, directores, actores, plataformas, con todos, con todo lo que integra este nuevo ecosistema. ¿Pero hay algún compromiso concreto de estas cadenas? Porque antes también había este porcentaje de exhibición y no era cumplido. Hay un compromiso total, tuvimos reunión con ellos y están convencidos de que es importante apoyar el cine con estas reglas claras y también un compromiso de nuestro lado de creación de público, que es una estrategia que estamos trabajando también con IMCINE, pero bueno, es una visión del gobierno, de una política pública integral y todos están sumados en este sentido. ¿Se van a regular los horarios? Porque había quejas antes de que se les ponían horarios que eran prácticamente donde no se veía nada. Es que exactamente todo eso es lo que se va a trabajar en estos nuevos lineamientos y reglamento, de eso se trata, que las películas mexicanas tengan horarios dignos, pero también considerar que las propias películas mexicanas luego no quieren estar en exhibición, por ejemplo, en el verano, que es cuando salen las grandes producciones internacionales. Las mismas producciones mexicanas no quieren competir al lado de una película que puede de alguna manera competir de manera importante. Entonces, es un tema mucho más complejo que se habla con ellos y también con los mismos directores, pero no es nada más poner a todos a la misma hora, en los mismos momentos. Por eso ahora es semestral y por eso también se tiene que compensar en función de los espacios, pero sin duda esto trata de fortalecer, ampliar y hacerlo de manera mucho más equitativa. Ahora, secretaria, aprovechando, me llama la atención, mañana hay un paro en la Cineteca Nacional por pésimas condiciones laborales, denuncian ellos. Nos reunimos ¿Qué está pasando ahí? Sí, pero no es un paro. Habían anunciado un paro de la Cineteca, se hablaron con todos los trabajadores y de hecho eso es algo muy importante que más adelante estaremos anunciando porque hemos trabajado de manera importante con la presidenta, con Hacienda, en el tema de fortalecer y respaldar a los trabajadores en temas, por ejemplo, de prestadores de honorarios, de prestación de servicios y hemos platicado con todos en ese sentido, no hay un paro, me parece que estaban mencionando un grupo muy pequeño de hacer algo simbólico, pero no se va a paralizar ninguna de las cinetecas y los trabajadores que aman su lugar, los de la Cineteca que llevan muchísimos años ahí, estamos hablando directamente con ellos y trabajando para fortalecerlos principalmente con un criterio que tenga en un futuro que ver con los de mayor antigüedad y es algo que más adelante se hablará, pero estamos sensibilizados con el trabajo que hacen y con cómo lo vamos a fortalecer. Pero es algo que hablaremos en otro momento. ¿Se están platicando con los trabajadores sobre sus condiciones laborales? Sí, claro. Sí, es distinto. Sí. Son temas distintos, pero sí. Sí, o sea, una cosa es la ley y la otra son demandas de los trabajadores y trabajadoras de la Cineteca sobre sus condiciones de trabajo. Y muchos de ellos están contratados por honorarios. Entonces estamos buscando la manera de fortalecer el trabajo y su permanencia en el empleo, que es lo que ellos están pidiendo. Y además ahora tenemos la otra Cineteca de Chapultepec. Entonces tiene que haber suficientes trabajadores. Obviamente todo esto tiene que revisarse con Hacienda para ver que haya los recursos suficientes. Pero son dos temas distintos.
Presidenta, su opinión sobre la incorporación de la hija de la secretaria de Ciencias en la Junta de Gobierno de la UNAM. No sabía, apenas es noticia para mí. Bueno, y un poco en el asunto de los medicamentos, Presidenta. Eso lo decide el Consejo Universitario en la UNAM. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene pues un esquema de gobierno que durante muchos años dijimos que debería democratizarse, pero es un asunto autónomo de la UNAM, en donde el Consejo Universitario elige a una junta de gobierno. Esa junta de gobierno tiene la atribución de nombrar los directores, directoras de escuelas, facultades, o el rector o rectora. Entonces, ¿quién los elige? El Consejo Universitario. ¿Quién forma el Consejo Universitario? Los profesores o los estudiantes. Esos sí son elegidos por voto popular, por voto de los estudiantes. Entonces, los estudiantes eligen a sus propios consejeros, los profesores eligen a sus propios consejeros, los directores son parte del Consejo Universitario y ese Consejo Universitario nombra a la Junta de Gobierno. Entonces, no es que sea un dedazo, digamos, de alguien, sino… Finalmente, Presidenta, ¿qué le informó el Gabinete de Seguridad sobre este enfrentamiento en Zacatecas, cerca de la familia Aguilar, del rancho? Sí, a ver si pueden sacar ellos un boletín. Ellos iban pasando en un lugar donde había un operativo y por esa razón fueron, digamos, atacados, ¿no? No tenía que ver ni con ellos ni nada, sino sencillamente que pasaron en ese momento por un lugar. Ellos afortunadamente todos están bien y desde el momento que ocurrió pues hubo comunicación con ellos para su protección. Pero los detalles de este asunto pues se puede dar toda la explicación con toda transparencia. Pero no era un ataque a ellos, ni mucho menos, sino que en ese momento pasaron por un lugar. Gracias, Presidenta. Sí. No, espérame, porque luego me van a decir que preguntan mucho. A ver, vamos a darle la palabra a Reina para que… Vamos a ser breves, Reina, para que… Ya sabía, Presidenta, que me iba a dar la palabra, que había muchas posibilidades. Gracias, buen día. No venía preparada, yo como a veces se prepara usted. ¿Cómo que no venías preparada y ya sabías que te iba a dar la palabra? No, porque no sabía que iban a hablar de cine y pues de cine yo no sé nada. Pero excepto que qué bueno que tienen de palanca Salma, si no estarían esperando el apoyo ese. ¿Cómo? Pues no, dice que fue por Salma que les va a dar un apoyo. No. ¿Qué les va a dar? A ver, va a haber un incentivo a las producciones de cine el incentivo, en México. Lo había pedido desde hace mucho tiempo una buena parte de la comunidad. Salma Hayek nos dijo que sería muy importante que se diera porque se da en muchos países del mundo. Y ahora se los Entonces, van a dar. nada que ver con que haya una palanca, que no se malinterprete. Bueno, como vamos rápido, ahí van. Presidenta, ya sé que no hay mineros aquí, pero la mina de canadiense que está en Sinaloa, ¿ya tiene producción o en qué proceso está? ¿La mina de Cananea? No, la de Sinaloa, donde secuestraron a los mineros. Es una mina que está en exploración. No es una mina que todavía produzca. Es una mina que está en exploración, eso es lo que nos han informado. Y pues en el momento en que encuentren el mineral, pues entra a su proceso de explotación de acuerdo con todos los permisos que se tienen que dar. Pero desde hace tiempo está en exploración. Las notas hablan de que había 2 guardias. ¿Los guardias también fueron secuestrados o no están entre los…? Mira, ese tema de en particular, el lamentable suceso ocurrido con los mineros, es mejor que lo conteste directamente o la Fiscalía o el propio Gabinete de Seguridad. A nosotros
obviamente la presidenta es informada todas las mañanas y los detalles de quién iba, cómo iban, en qué situación, es mejor que sean ellos quienes lo informen, porque además pues tiene que ver con la propia investigación. Y no sé si ya se dio cuenta usted que también lee los medios que no le creyeron a Omar, al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, cuando dice que los detenidos dicen que confundieron a estos mineros. Al mismo tiempo que él estaba diciendo esto aquí, en Sonora estaban entrevistando a trabajadores mineros que están diciendo que pues y ya también Aristegui entrevistó a un familiar, a un hermano de un minero, donde dicen ellos que, pues que en primera ellos ya tenían un año, la empresa ya sabía que recibían amenaza a los trabajadores, ya ellos habían hecho un paro para que parara la empresa y la empresa no quiso parar, les decía que ya todo estaba arreglado, que estaba bien y los tenía ahí. O sea, y dicen ellos que si los levantaron de sus camas, porque fue de madrugada, según lo que cuentan los hermanos, las familias, los amigos y colegas de ellos, ¿dónde está la confusión? De hecho, mencionan que podía haber habido una confusión con uno de las personas que secuestradas porque creyeron que era minero, no porque creyeran que era delincuente, sino porque creían que era minero. Sí. Entonces está un poco grave si la empresa va a recibir una sanción, si se le va a investigar por esta situación, y hablan ahí las familias de que no quiere pagar, que tienen una política de no pagar extorsiones para liberar secuestrados. Ojalá que estén con vida las otras personas, pero ¿qué está haciendo el gobierno en ese sentido? Sí, qué bueno que lo preguntas. Aquí el secretario de Seguridad dio la información de que los detenidos habían dicho que habían confundido a los mineros con miembros de un grupo delictivo. Esa es la información que él da, que es la declaración de los detenidos. Evidentemente la Fiscalía está haciendo una investigación mucho más profunda. No solamente se le va a creer al detenido de que esta fue la causa. La investigación tiene que ver con hablar con los familiares, tiene que ver con hablar con otros trabajadores mineros y también con la industria minera para poder conocer las condiciones en las que se dio este trágico y lamentable hecho. Entonces, el secretario dijo, el detenido dice esto, pero no quiere decir que no se haga toda la investigación. Y como siempre lo hemos hecho, nuestro apoyo permanente a las familias de las víctimas, más allá de cuál haya sido la causa. Entonces, tenemos que apoyar a las víctimas, estar cercanas a ellos, averiguar exactamente la condición laboral de los mineros, ver si hay alguna o no responsabilidad de la minera y también pues una investigación profunda de cuál es la causa de esta situación. Y por otro lado, hablar con la Cámara de los Mineros, de la industria minera, para poder saber si son víctimas de extorsión y qué es lo que tenemos que hacer para poder pues proteger tanto a la actividad productiva como a las y a los trabajadores. Bueno, eso es un secreto a voces y se sabe hace mucho porque incluso no sé si usted recuerda que el expresidente Andrés Manuel López Obrador y Durazo, por petición de Durazo, le puso guardias, fíjese, el gobierno le puso guardias a una mina en Caborca, que porque justamente porque pues también estaban muy inseguros ahí por la criminalidad que hay allá. Y no sé si continúa ese programa, no sé si tenga usted conocimiento de que todavía los policías federales o ahora Guardia Nacional están resguardando todavía esa mina y qué otras minas resguardan, porque, o sea, el Estado, el presidente lo sabía, supongo que en la mesa de seguridad también se ha dicho cómo es la situación, porque en los estados es un secreto a voces que eso sucede. Entonces, no sé si no se lo hayan dicho en la mesa de seguridad, pero pues es una realidad que está viviendo el país. Pero como sabe Reina y como saben todos, hay una estrategia contra la extorsión. ¿Qué ha pasado en México? Quizás no es necesariamente del último año, pero uno de los delitos que afecta más a la ciudadanía es la extorsión. Así es. Porque
viene acompañada de una amenaza. Entonces, cuando hay una extorsión física o telefónica, pues evidentemente la gente no quiere denunciar porque tiene temor pues de que le vaya a ocurrir algo. Por esa razón cambiamos la ley para que se persiga de oficio y estamos con una estrategia con todos los estados de la República para atender este delito. Es decir, tan sabemos que existe y tan nos interesa erradicar este delito que tenemos una estrategia particular contra la extorsión. Y vamos a seguir así porque evidentemente tenemos que erradicar la extorsión en nuestro país. En particular sobre este caso de los mineros, pues está haciendo la Fiscalía la investigación para ver si fue un caso en efecto de extorsión, de amenaza y poder tomar pues todas las medidas necesarias. Entonces no está descartada esa posibilidad, ¿no? Esa La línea de Fiscalía investigación. sigue con la investigación. Sí, porque lo que le no- dolió a la gente es que mencionara solo eso como cuando le preguntan la causa, pues a la gente le dolió, al pueblo le duele que diga que es No, confusión. pero él dijo que era uno confusión de y lo los repitió. detenidos, Lo repitió 4 veces. sí, pero dijo que en las 4 veces dijo, uno de los detenidos mencionó esto, pero eso no quiere decir que se sigan otras líneas de investigación, evidentemente la Fiscalía debe hacerlo. Entonces, si están pidiendo dinero, si ojalá estas personas, con favor de Dios, estén vivas, ¿el gobierno participaría ahí, está apoyando en ese sentido? Ahí ahora la ley establece que lo que eran las unidades antisecuestro también tengan la parte de extorsión, de atención a las víctimas de extorsión. Entonces tiene que fortalecerse y hay criterios específicos para apoyar en caso de un secuestro por alguna situación de extorsión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es digamos mínima la diferencia, pero el secuestro se pide dinero una vez que la persona es secuestrada y la otra pues es una amenaza frente a una extorsión previa. En ambos casos la autoridad tiene que atender y en este caso evidentemente se está cerca de las fiscalías. Una parte le corresponde a los estados y la federación siempre apoya ahí donde tenemos que estar y evidentemente pues uno de nuestros objetivos y por eso la estrategia es erradicar la extorsión en nuestro país. Entonces sí están buscando a estas personas que todavía están desaparecidas. Sí, todas Los las mineros, y personas. bueno, ojalá buscaran a los 133 que están 33,000, ¿verdad? Pero Ya vamos a hablar parece de ese que número. todavía no, Sí. todavía nos debe eso. Oiga, Presidenta, y en el tema de Grupo México, ¿cómo está la situación legal de Grupo México? Porque en diciembre ustedes presentaron un plan de remediación del daño y ¿en qué quedó las denuncias que hay contra él? Hay sentencias incluso de la Suprema Corte. ¿Qué pasó con el fideicomiso? ¿Se mantiene el fideicomiso? Tienen que depositar el recurso, ellos tienen que depositar 1.500 millones de pesos y el gobierno estatal participó con un porcentaje y el gobierno federal participó con otro. Se hizo justicia con los mineros de Cananea y acaban de depositar 500 millones de pesos, que es para el inicio de la construcción del hospital de Ures, creo que es donde están, ¿no? Sí. Que quedó a medias y que nunca se terminó. Entonces el hospital va a empezar a construirse, tiene que construirse un laboratorio para darle seguimiento permanente a la calidad del agua y algunas otras acciones que son muy importantes. Entonces Grupo México se comprometió al depósito, lo va a cumplir porque está escrito y bueno, la mina de Cananea sigue funcionando desde hace tiempo. Entonces, pero el juicio que tiene el Estado, el Gobierno de México contra Grupo México, ¿se mantiene todavía o cuál fue el acuerdo? Si nos puede entregar el en convenio. algunos Se casos puede hacerse público, ¿no? Sí, si hay un juicio tiene que cerrarse de acuerdo con la ley. No es nada más se levanta el juicio porque ya está en los juzgados. Entonces, la reparación integral del daño pues tiene que ver con una salida alternativa a este juicio.
Entonces es lo que pues se está determinando. Pero lo que es importante, porque más, digo, finalmente se llegó a un acuerdo, pero el gobierno estuvo insistiendo en que tenían que cumplir con lo que la comunidad pedía. No es nada más un acuerdo, digamos, del gobierno y Grupo México, sino la exigencia de que cumpliera con lo que la comunidad desde hace años venía pidiendo. Entonces se mantiene el otro el fideicomiso original. No estoy Así lo dijo segura. la Suprema Corte, ¿eh? Está, Sí, ¿por qué no estoy segura. Peña Nieto cerró ese fideicomiso. Así es, pero la Corte… A ver si pregunta, no sé si el depósito es a tesorería y ya tesorería lo distribuye a las entidades, o si hay un fondo especial. Esta parte no recuerdo pues del acuerdo, si queda en el fondo o se deposita en tesorería, Pero sí etiquetado a lo que la comunidad ha pedido históricamente. Entonces, sí, ese dato sí nos los pueden precisar, Sí, ¿verdad? cómo no. Porque sí, efectivamente fue con Peña Nieto que se cerró, pero la gente del Río litigó el asunto y finalmente llegó hasta la Suprema Corte y la Corte dijo que ese fideicomiso no se extinguiera. Por eso ellos quieren que se precise si con este acuerdo nuevo se extingue este fideicomiso o continúa. Bueno, ese fideicomiso ya se había extinguido. Sí, pero entonces, Corte… en todo caso, se tendría que abrir un fondo. Y el Estado no ha podido ejecutar eso. No, porque ya cuando se extingue el fideicomiso ya no se puede abrir de nuevo. En No. todo caso, se tiene que abrir un nuevo fondo. Entonces, lo importante es que están los recursos para poder cumplir con lo que la comunidad ha pedido. Del nuevo acuerdo que menciona usted, ¿no? Presidenta, en este mismo acuerdo, en la página del Gobierno de México está el acuerdo, que es el acuerdo original que hubo con Grupo México. Busqué el nuevo acuerdo y no está. No sé si pueden hacerlo público, Sí, por cómo favor. no. Claro ¿Cuándo que sí. podría estar público? ¿Hoy o mañana? Pues en estos días le pido a la Secretaría de Gobernación que pueda hacerlo público. No hay nada que esconder, ni mucho Pues es menos. que parece que sí, Presidenta, porque lo presentaron en diciembre y ya pasó un mes de enero, ya vamos a la mitad de febrero y todavía no está público. Sí. Pero en ese, que está público ahí con ustedes ahí en la página, habla de 37 potabilizadoras. Sí. ¿Y hoy habla de 30? ¿En Se el nuevo hizo acuerdo? un trabajo, no tengo en este momento el número, pero sí es importante que se sepa lo siguiente. Se hizo un trabajo técnico para ver cuántas potabilizadoras, en dónde tienen que estar, dónde tiene que medirse la calidad del agua del río Sonora, el seguimiento epidemiológico que se le tiene que seguir a todos los habitantes, el nuevo hospital, la remediación del suelo, en fin, son una revisión técnica que se hizo de dónde tienen que estar, más allá de si eran 37 y 30, que en este momento no tengo el dato, pero con gusto se hace público. Ah, muy bien. Pero hoy, ¿verdad? ¿O mañana? Pues no te puedo decir el día, pero a más tardar la próxima semana. Porque ya tiene 2 meses. Se sube. ¿No? Ah, más tardar la próxima semana. Sí, pero no hay nada que esconder. Al revés, se atendió un asunto y el gobierno, ¿qué siguió? La demanda de la gente. Y justamente otra de las demandas de la gente, dudas que tienen, es ¿por qué hasta octubre van a empezar los trabajos de este nuevo acuerdo? No, Eso en dice el momento en que se el boletín. deposita, no, en el momento que se deposita el recurso, ya el hospital ya se va a licitar. O sea, ¿ya empezaron a quitar la maleza en el hospital de Ures? Tiene que licitarse el proyecto del hospital y en estos días ya se licita y ya se informa ya en Sonora. Le voy a pedir a Alejandro Schwartz que vaya, lo va a construir también con el apoyo de infraestructura, comunicaciones y transportes, Ese es otro. para poder hacer el hospital y darle toda la información a la Bueno, en el población. caso del hospital. Otra cosa que piden es que usted prometió ir al río Sonora a platicar con ellos por lo de las presas. Y ahora piden que vaya también a explicar y a darles fechas concretas. No, yo no me comprometí a ir a hablar de las presas. Yo lo que dije es que Bueno, tenía yo le que haber pregunté, una usted dijo que consulta pública. Una consulta pública con toda la información de qué es lo que se va a hacer. Y eso pues tiene que ocurrir.
Entonces, bueno, van a ir a explicar eso. Y ellos piden detallar los tiempos. ¿Cuándo empezarían con lo del hospital? ¿Cuándo empezarían con las de las potabilizadoras? ¿Cuándo empezarían con la unidad de vigilancia epidemiológica? ¿Qué va a pasar con la gente que ya está enferma por metales pesados? Y Todo aquí, eso está en el acuerdo. sí, pero no trae fechas de cuándo empiezan ni cuándo terminan. Las ponemos las fechas, no tiene problema. ¿Cuándo? Se estaba esperando el depósito, ya el primer depósito ya se hizo, faltan otros 1,000 millones de pesos y tiene que haber total transparencia en la ejecución de los recursos y con fechas perfectamente claras. Ese primer depósito ya es de Grupo México. Sí, de 500 millones. Los 500 millones. Bien, entonces, Presidenta, a propósito de la gente que está con los metales pesados, hay mucha gente enferma ya en toda la región del Río y justamente mañana pasado se cumplió un año de la muerte de híjole, se me fue el nombre, Patricia Velarde, una de las principales líderes que peleó muchísimo porque se remediaran los daños, ya no alcanzó a ver esta cosa que hoy se da, que esperemos que realmente se concrete, porque todavía no hay nada concreto. Entonces, ella murió con los metales pesados que tenía en su cuerpo y fue, como están ahora los de las presas siendo perseguidos también por el gobierno, amenazados de muerte y todo eso. Ella tuvo incluso un accidente raro en su lucha por lo del río Sonora y bueno, finalmente muere. ¿Quién está amenazado de muerte? Ahorita, por lo de las presas, hay una denuncia también ya, Presidenta, de Maru Aro, que está amenazada. A nadie se le amenaza de muerte. Es una de las por principales luchadoras por lo de las presas. Sí, pero no. Y ya puso una denuncia Sí. y nadie la está cuidando. Ok. Bueno, nadie del Estado. Le voy a pedir a la secretaria de Gobernación que hable con ella, pero no, a nadie se le amenaza. Bueno, a ella hay amenazas, tengo las amenazas en WhatsApp, de que pues que se cuide, ¿no? Y que deje de andar alborotando. Curiosamente las mujeres son siempre las que pues sacan la cara ahí, ¿no? Las que más ponen el cuerpo para que se hagan las cosas. Y en esto de las presas, también, bueno, ahorita le digo lo de las presas, pero en el caso de si daría un informe usted sobre cómo están los casos de las personas enfermas. La última cifra con la que yo me quedé eran 300 personas enfermas por la contaminación del río Sonora. Entonces, sí, para eso se va a montar un laboratorio especial, que es parte del acuerdo. Entonces, vamos a pedirle a Rosa Isela, a Alicia Bárcena, luego digo Bárcenas, es Bárcena, Alicia Bárcena, y Marat también participó, de cuál es todo el acuerdo, y fechas y todo, y es parte el IMSS Bienestar, para que se conozca todo, y con agua. Son las 5 instituciones. Que tendrían que ir Oiga, Presidenta, y en esto de los 2,000 millones de pesos que es ahora de lo que anunciaron para la remediación del daño, no sé si, como dicen en Sonora, los rancheros están confundiendo las paridas con las preñadas, pero de esos 2,000, ¿está el pago que se los dio a los mineros por la huelga que tenían desde el 2007? Se hizo un fondo. Ajá. Ese fondo, Grupo México puso 1,500 millones. El gobierno del estado, no recuerdo cuánto puso, y nosotros pusimos, bueno, no nosotros, el gobierno federal. Ahí está. Gobierno federal 483, gobierno de Sonora 180, un depósito que se había hecho a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de 59 millones y Grupo México 1,500. Eso hizo un monto de 2,222. De ese fondo se paga a los mineros y se hace todo el trabajo de remediación. Es que justamente eso es y lo de hospital, etcétera, etcétera. Ese fue el acuerdo que se tomó. Entonces sí está incluido el pago a los mineros en ese. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque en el acuerdo original, en lo que obligaban a Grupo México, esos 2,000 millones de pesos eran totalmente para la remediación del daño. Y el pago por la huelga era otra exigencia que al final se vinieron a juntar las dos cosas, porque pues Grupo México hace lo que le da la gana, y no solo ahí, sino en todo el país.
también en Nacosari, pues otro pleito que también tienen ahí, que no les llegó el pago de remediación y ellos también están esperando. Por cierto, la fueron a buscar allá a Bavispe, ahora que fue usted. Sí, les dije que los iba a atender y en efecto. Ah, pues sí. eso es lo que Le están pedí buscando. a Alicia Bárcena también. Que les paguen también la remediación. Ahí también hay un muerto que nunca se aclaró, están pidiendo justicia también cuando eso pasó. Y Mira, a están diferencia del pasado, Ajá. que era la protección a los grandes empresarios, pues nosotros, nuestro objetivo es proteger a la gente y siempre buscando esquemas de conciliación y acuerdo hasta el último nivel para poder cumplir siempre. Entonces, pero nuestro objetivo es apoyar a la gente. Entonces, en este caso, todo lo que esté incluido en el acuerdo, pues tiene que ver con las demandas de la gente históricas relacionadas con aquel derrame. Entonces, con gusto vienen a explicar con todo detalle y que se publique el acuerdo para que la gente lo conozca. Sí, porque ahí se va a poder entender esa separación y sobre todo porque a como se está viendo lo que la gente cree en Sonora, en Cananea, tuve oportunidad de andar por ahí, es que ellos creen, bueno, es que piensa mal y acertarás, Presidenta, porque viene a darse esta remediación o este acuerdo que me parece a mí y a muchos de la gente de Sonora que está muy ventajoso para Grupo México, porque esos 2,000 millones eran solo para la remediación y de ahí le está pagando a los mineros que tampoco están muy conformes. No, pero como quedó todo. Ahí nunca hubiéramos aceptado eso. No, o sea, que se cumpla lo que la gente ha estado pidiendo y eso está perfectamente claro en el acuerdo. Y sí entienden que es un acuerdo, pues que no todos van a ganar todo, ni todos van a perder todo, ¿verdad? Pero pues sí, Grupo México… Pero lo que se ha pedido de las plantas potabilizadoras, el hospital, el laboratorio, la revisión epidemiológica o clínica de las personas que vivieron parte del derrame, la remediación de suelo, todo eso está incluido en el acuerdo y ya con el primer depósito ya va a iniciar el IMSS Bienestar a hacer el hospital. ¿Quién queda encargado de llevar a cabo que se cumpla con todo esto? ¿Hay algún encargado particular? Secretaría de Gobernación. ¿Va a ser Rosa Isela o alguien de ahí, no? Rosa Isela tiene que garantizar que todo se cumpla. Y Presidenta, la gente ¿usted cree que sí hay posibilidad de que no la hubo, lo pelearon mucho esta gente, estos mineros de Cananea, de los del 5%, que también se les pague a ellos? Es una cuestión muy difícil, pero que pudieran llegar a un acuerdo. ¿Es posible, Presidenta, que en su sexenio no se pudo hacer en tiempos del expresidente y lo que reclama, por ejemplo, los de Nacosari y una parte de Cananea, que por cierto una pareja de adultos mayores llegó a buscarla también, a ver si la podía ver a usted en Bavispe, y ¿sabe qué hicieron? Como no tenían en qué apuntar la petición que le iban a dar porque no la pudieron ver ya así en corto, le escribieron a usted la petición, se la mandaron por ahí, espero que ya la haya visto porque está muy original donde le escribieron la petición. Esta pareja de adultos mayores, para empezar, a mucha gente la llevaron acarreada a Bavispe, ¿no? De Agua Prieta. Y entonces a la entrada les repartieron unos banderines con la imagen de usted, blancos con la imagen de usted en guinda, morena ahí se aplicó a andar repartiendo banderines. Y esta pareja, como no encontró dónde apuntar pues lo que llevaban, consiguieron una pluma y lo escribieron atrás del banderín, que sirva de algo, dijeron, ¿no? Y ahí le va a llegar, ojalá que se lo hayan dado, a ver si nos los puede enseñar aquí cuando lo traigan, pero bueno, hicieron esa petición y es justamente del 5%. Es una pareja como muchas, casi la mayoría de esta gente que ya están más allá de la tercera edad, que no han luchado toda la vida porque se les resuelva este asunto y los han dejado de lado, fuera de este plan de justicia de Cananea. Lo revisamos. Y Marta Patricia Velarde. Oiga, a ver cuándo vemos a Marta Patricia Velarde ahí entre las mujeres que ponen aquí como luchadora social, ¿no? Pues de Sonora, de estas partes.
y de México, ¿no? Que se acuerden un poquito de las mujeres del noroeste. Oiga, en la cuestión de las presas, entonces, la escuché yo a usted el otro día que dijo que está construyendo o va a construir una desaladora en Rosarito. Y me dijo a mí que una desaladora en Sonora no, porque contaminan mucho. ¿Cómo está la cosa ahí? La diferencia es, uno es el mar de California, el Golfo de California, y la otra es el Pacífico ya abierto. Me imaginé que eso me iba a decir. Entonces, el tema principal de las desaladoras es que se hace con la sal. En algunos casos se regresa al océano y se disuelve y no tiene, pues dado que la masa que representa la sal es poca respecto a todo el océano, pues entonces no tiene grandes impactos, tiene que hacerse bajo ciertas condiciones. En otros casos se hace el secado de la sal en tierra y después esa sal sirve. Depende pues de las características. En el caso del Golfo de California, tú sabes que esa parte pues tiene una biodiversidad muy grande. Entonces, el aumentar la salinidad en esa zona puede tener sus consecuencias. Entonces, se recomienda que en el Golfo de California no se hagan plantas desalinizadoras, por lo menos grandes. Puede haber una pequeña planta desalinizadora o desaladora, Sí. pero no tiene pues grandes impactos si es de 100 litros por segundo, en fin, muy distinto si ya es 1 metro cúbico, porque pues el volumen es mayor. Entonces, por esa razón, en el caso de Sonora y particularmente en el Alto Golfo, pues siempre hay que hacer un estudio de impacto ambiental muy bien elaborado para que no impacte a la biodiversidad. Que por cierto ya, ¿qué pasó con la manifestación de impacto ambiental en ese sentido para las presas? Porque unos dicen que ya Semana dijo que no conviene hacer las presas, y si también se lo puede hacer público, porque tampoco se sabe. Sí, usted sigue con ahí, recuerden la consulta para saber qué opina la gente. Y era muy importante que saliera todo el acuerdo del río Sonora, porque es como una cosa con la otra. Entonces es muy importante que se llegara a ese acuerdo y ya después puede plantearse el tema de la consulta. Nosotros vamos a hacerle caso a la gente, pero pues a la mayoría. Ese es el caso, por ejemplo, de Hidalgo, que se iba a poner se había sugerido que hubiera ahí un centro de economía circular y la gente prefirió que no, se consideró a la gente dijo que no, pues ya se va a ubicar en otro sitio. Pero hay que tomar en cuenta la opinión de la gente, pero pues de la mayoría, no necesariamente. Entonces, el proyecto sigue en pie, porque sí. La consulta, sí. La consulta. Y Presidenta, justamente una de las cosas que piensa la gente es que las presas, de hecho lo dijo el alcalde de Ures, que Grupo México estaba metido en este proyecto. No. ¿Usted ya está segura de que no? Sí, no. Entonces no vamos a ver. No, es agua para Hermosillo. La presa no es para Grupo México. No, ni mucho menos. No, Hermosillo, como tú sabes, pues es una ciudad que vive escasez de agua. Entonces, el objetivo pues es darle más acceso al agua dulce, al agua potable y al mismo tiempo mejorar las redes de distribución de agua. Ese es el objetivo de las presas, no tiene que ver con llevar el agua a otro lado. Entonces ya empezó el ordenamiento del agua, de los pozos de agua que tiene Grupo México en Cananea. Ya es dueño de todos, Presidenta, de toda el agua, el 50 y tantos por ciento, 56%. Fíjense qué interesante, y no es por Grupo México, sino en general. En la nueva ley de aguas se limitó la transmisión de derechos de agua. ¿Qué se hacía antes? De manera privada se mercantilizaba un derecho de agua. Si tú tienes concesión, tienes el derecho, la concesión de un pozo, lo podías comercializar a un tercero y ya nada más le avisabas a la Conagua. Bueno, nos dimos cuenta ahora con todo este proceso de revisión, ya en el marco de la nueva ley, que había empresas que para no pagar agua suficiente iban cambiando cada año transmitían
de una empresa a otra empresa, a otra empresa, a otra empresa. Y con eso evitaban pagar. Entonces, gracias al cambio en la ley, pues ya están pagando lo que deben pagar. El año pasado aumentaron el pago de derechos de agua y no de los pequeños productores, porque ellos no pagan agua, ni tampoco de la gente, que esa agua está concesionada a los municipios. Pero del pago de las empresas que tienen concesiones directas de Conagua, aumentó en 3,000 millones de pesos. Y nosotros estimamos que con el cambio en la ley va a aumentar hasta 7,000 millones de pesos. Y ese recurso se usa para obras de agua potable para la gente. Entonces, es muy importante todo el proceso de regularización. Y también a los pequeños productores agrícolas que tienen su pozo, pues se les está regularizando, porque con ello también tienen derecho a un subsidio de la tarifa de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, todo eso se está llevando a cabo gracias a la nueva ley. Y en eso que ya recuperaron hay algo de Grupo México, ya devolvió Pues, algunos pozos, porque ahí Lo Cananea no es revisamos con dueño la tampoco Conagua, de su agua. que nos comenten ellos. Porque, Presidenta, también Grupo México ya tiene el nacimiento del río Sonora, ya está en su terreno particular, ya no se puede pasar a conocer el ojo de agua donde nace el río Sonora, está dentro ya de la mina. ¿Eso se va a recuperar? Pues vamos a revisarlo, vamos a pedirle a Conagua que lo revise. Y nada más, ya por último, Presidenta, usted lleva 2 días diciendo que no hay censura, no sé por qué lo repite tanto, pero sí hay, Presidenta, sí hay. Y no hay libertad de expresión. Pero si tú aquí hablas cuando vienes. Pero le voy a poner un caso de hoy, que está necio y no quiere que diga su nombre, un reportero. Está necio, pero está allá afuera, Presidenta, y no lo dejan entrar. ¿Y sabe qué le dicen? Que porque no hay espacio, que porque está lleno. Y mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A ver, 7 sillas para que vacías. entienda la gente, porque ayer un reportero que estaba aquí salió a decir que no le di la palabra. Y sí. Otro. sí, ¿No está entre porque sus favoritos, lo Jorge? vimos. No, perdón, le hemos dado la palabra no sé cuántas veces. Yo le dije a Belmont, a ver, chécale cuántas veces le hemos dado la palabra. Y si se fijan, pues busco siempre irle combinando. De hecho, hay 3 compañeros 3 afines y un reportero, Presidenta. Mira. Es que sí, mire, ayer que dijo, a los medios, si vemos de las últimas conferencias, a los medios vamos a ponerle comerciales, tradicionales, les hemos dado muchísimo la palabra, muchísimo. Radio Fórmula, Milenio, Universal, ¿quién más? Sí, pero muchos de esos ya están de su lado. Algunos. Proceso, le damos la palabra. Excelsior. Oiga, Presidenta, pero mire, Jorge. Y otros compañeros de medios alternativos, porque hay que dividirlo así, los medios alternativos y los medios tradicionales, vamos a llamarlo. ¿Sabe qué usted hizo ayer con Jorge? Aquí se balanceamos mucho y siempre busco pues que no repita el mismo compañero todas las veces y también pues que haya balance. No, porque la gente lo sabe. ¿Cómo explica que? Bueno, de hecho, ¿sabes cuánto tiempo llevas tú ahorita con la palabra? Y el otro día casi le da una hora. Y eso que no viniste todo enero, Pues sí, pero usted ya me quiere dar la palabra una vez al mes y pues yo tengo que aprovechar y… Mira, por ejemplo… ¿Cómo explica que le da contralínea cada semana? A ti, sí. ¿Y antes? Un mes. A ver, a ti, ¿hace cuánto te di la palabra? Hace 15 días, casi 20. ¿Quién más? A ver. Él se quejó también. 2 meses, ¿cuánto llevas? Al compañero, ¿hace cuánto que no? 4 meses lleva. 20 días. Aquí Esteban lleva 4. Por ejemplo, al Universal, ¿cuándo te di la palabra? Le acaba de dar ayer. Ayer. Uno TV, ¿hace cuánto te di la palabra? Esta semana. Al compañero de Fórmula, la semana pasada. Bueno, Presidenta.
Reina no había venido a la conferencia, pero pues como... Eso la salva, porque si andaba no, de todavía no me la hubiera vacaciones, dado. Oiga, bueno, presidenta, ándale, ya termina el pero Reina mire, para que podamos... ese muchacho está allá afuera. ¿Qué Le muchacho dijeron, es? No sé quién es. él no quiere que diga el nombre, porque dice que le va a ir peor. Digo, pues ya peor le está yendo, no lo dejan. Y luego viene del noroeste del país, presidenta. No, todos tienen que registrarse, tienen que pasar un proceso de registro. Y se la lleva rogándoles a ellos que lo dejen entrar. Todos le Y le damos la palabra. dijeron, no, porque está lleno. No, Entonces, aquí no se le a niega, ver si claro, no me- tiene que pasar un proceso de registro, pues es normal, cualquier... Presidenta, pero sí hay a quien usted le da la palabra cada semana. Ayer le doy, por ejemplo, el HS, a Contralínea, al Pedrero. Ayer usted me dijo, haz fila. Pedrero casi no viene. Pues no, pero cuando viene le toca primera fila y le da la palabra. Está igual que Telesur, nunca Bueno, viene. Y a le ver, da Reina, ¿te di la palabra hoy, sí o no? Porque hoy no viene nadie a quien cuestionar, puros del cine. Y oiga, presidenta, usted me dijo ayer, haz fila. Y sabe que vinieron, 4 o 5 vinieron a decirme, oye, pues fórmate atrás de mí porque yo tengo tanto tiempo sin hablar. Bueno, bien. Aquí busco darle siempre la palabra. Sí, por favor, más equidad. No, hay equidad, hay equidad, esa sí no y te la democracia. acepto porque... Eso va a ayudar mucho. Ándale. Y no digan mentiras si no lo quieren dejar entrar por No, alguna yo no razón. digo mentiras. No, pero pues... No, pero a ver, eso sí, yo creo que aquí hay que tratarnos con respeto, No, sí, los Reina. muchachos, o sea, aquí... Sí, pero hay que tratarnos con respeto, porque Presidenta, este aquí es un dice- espacio donde nos escucha la gente y aquí tratamos con respeto a todas y a todos. No, pero aquí Entonces, le puedo eso de leer que el tuit decimos mentiras, donde pues, le dijeron que no había espacio porque estaba lleno. Pero bueno, ya quedó. miren, verá, a ver, vamos a ver. ¿Qué? No trae acreditación. Acreditado por su medio, pero no trae acreditación para entrar a... Ya ha entrado otras veces, ¿eh? Ya ha entrado. Bueno, pues que aquí no se le cierra la puerta a nadie, nada más que hay que seguir un proceso de acreditación. Y la mejor muestra de que hay libertad de expresión, pues es que tienes Hay la muchos que no palabra en traen. este momento. Hay muchos que no traen porque no vienen muy regularmente y los dejan entrar. Bueno, vamos. O sea, Gracias, eso no es Reina. una situación. Gracias. Gracias, presidenta. Bueno, vamos a ver quién no... Bajen la mano quienes ya les di la palabra esta semana. Quienes no les he dado la palabra aquí. No, hace 9 días te di la palabra. A ver, ¿a quién más? A ver, pero creo que a ti sí te di la palabra. ¿Hace cuánto no te di la palabra? ¿Más de 20 días? Adelante. Hola, buenos días, presidenta, secretaria, invitados. José Leveña de Publimetro. En el tema de cultura me gustaría saber, comentan que van a fomentar las películas mexicanas en las carteleras nacionales, si también este fomento podría ser para exhibir en el extranjero, y comentaba también de los catálogos en las plataformas de streaming, si se va a trabajar con las plataformas de streaming para que también exhiban las recomendaciones de películas mexicanas. Con su permiso, presidenta. Muchas gracias. Algunas cosas importantes. Dentro del Instituto Mexicano de Cinematografía se hace trabajo de promoción. Hay una dirección de promoción del cine mexicano en donde se trabaja muchísimo para que las películas mexicanas se exhiban fuera del país. Relaciones con festivales de cine, con espacios de exhibición. Lo que se habló de las plataformas no es un porcentaje de su catálogo, no se está regulando el contenido de las plataformas, lo que se está plasmando en esta iniciativa de ley es que haya un acceso fácil y visible al contenido nacional, precisamente porque tiene que haber una garantía de acceso a los derechos culturales. A mí sí me gustaría decir que pensemos en esta visión de apoyo al cine realmente como un ecosistema que se apoya desde el desarrollo de los proyectos, la escritura de guión hasta la preservación, que hay un estímulo fiscal importante que ya existe, que se llama el Eficine, que apoya la producción y la distribución de cine mexicano, y como lo dijo la presidenta y la secretaria, un incentivo que lo que va a hacer es fortalecer la industria cinematográfica,
toda la cadena de valor. Aquí se beneficia absolutamente toda la industria, desde quienes están produciendo tanto contenidos nacionales como contenidos internacionales, como una derrama económica y una generación de empleo que de alguna manera atiende distintos sectores y que fortalece esa industria, desde los jóvenes, desde los distintos procesos audiovisuales, y que de alguna manera estos incentivos y esta política pública que tiene una visión integral lo que hace es realmente sostener todo el ecosistema cinematográfico. Creo que ahí lo dejaría. Muchas gracias. En cuanto a la ley de derechos de autor, me gustaría saber si se ha hablado de los actores y actrices de doblaje, pero si esto podría aplicar también a otras profesiones, incluida la de los periodistas y los comunicólogos. Lo podemos revisar, con gusto. Se puede hacer una mesa de trabajo ¿con quién sería? ¿Con Gobernación? Para que podamos hacerlo. Ayer, en la presentación del tema de los minerales, se presentó una diapositiva en la que se hablaba de los minerales que eran escasos o eran nulos en México. Incluía el litio. En el sexenio anterior se hablaba mucho sobre el litio y sobre la producción de litio en el país, y se creó, de hecho, una empresa pública en el 2022, creo. Me gustaría saber si ahora mismo se considera que es de escaso recurso o nulo, si se va a mantener la inversión en esta empresa pública. Más bien, esa categorización tiene que ver con la producción. En este momento no producimos litio en México, pero hay reservas de litio. Explicaba hace unos días que el litio en México está con arcillas y tiene su dificultad para su explotación. El recurso lo tiene en este momento el Instituto Mexicano del Petróleo, que colabora con Litio MX, porque ya existe la tecnología para hacerlo. El tema es que es muy caro, entonces necesitamos abaratar los costos para poder producir litio con arcilla o litio que está en tierras arcillosas. Y por otro lado se está trabajando en las almueras de los pozos petroleros, que ahí también hay litio. Entonces, en ambos, y sigue trabajando Litio MX, pronto me voy a reunir con ellos porque también entre sus orientaciones es la promoción de las energías renovables. Esta semana también usted presentó la reducción de los delitos dolosos 42% en el país, buenas cifras. También se consideró una rebaja en la extorsión, que era un delito que estaba a la alza en los últimos meses. Pero el Consejo Ciudadano para Seguridad y Justicia dio una rueda de prensa al día siguiente y dijo que México no es un país seguro, que no era un mejor momento para realizar el Mundial en México. ¿Quién dijo eso? El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. Entonces me gustaría saber… ¿Quiénes son ellos? Es un Consejo Ciudadano que da cifras sobre la seguridad, y dijo que sí había avances, pero que no era seguro. Y además hacen listas de empresas, etc., y las publican, y hay muchas veces particulares que quieren hacer cuentas del banco y los ingresan en esas listas como delincuentes. Me gustaría saber qué tipo de autoridad pueden tener este tipo de personas para dar este tipo de informes. Bueno, hay libertad de expresión aquí, cada quien puede en nuestro país decir su opinión. Pero nosotros sustentamos la información en datos reales, datos de las Fiscalías Generales de Justicia. Esa información se valida un año después o se corrige con un trabajo que hace el INEGI de revisión de las actas de defunción. Y ahí en las actas de defunción viene la causa de muerte. Y en la causa de muerte, si fue un delito violento, pues tiene que categorizarse como homicidio doloso. Entonces, digamos, se ajusta la cifra una vez que el INEGI da el dato, porque viene de fuentes distintas. El país tiene un sistema de información que nosotros hemos desarrollado una plataforma para él. Las fiscalías tienen la obligación de decir todos los días cuántas personas fallecieron por homicidio doloso, cuántas personas primero no localizadas o desaparecidas hay, cuánto robo de vehículo hay, en fin, todos los delitos. Y todo eso
sube a la plataforma del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Entonces, esa información de la disminución de 42 homicidios dolosos, de 42% en homicidio doloso, viene de las fiscalías y se garantiza a través de las carpetas de investigación. No es un invento, no es un número. Tiene que venir la carpeta de investigación abierta por homicidio doloso. Entonces, son datos de las fiscalías, de todas las fiscalías del país y de la Fiscalía General de la República. Y después se valida con los datos del INEGI, cerca de un año, año y medio después, que tiene ya otra fuente de información. Es que consideran que 17 ciudades mexicanas están en la lista de las ciudades más peligrosas de América. También dieron este dato. Pues es su posición. Okay. Y ya para terminar, también esta semana le preguntaron sobre un tema de Nuevo León, sobre la Fiscalía, las injerencias del alcalde de Monterrey, pero previo a su visita la semana pasada a Nuevo León, Luis Alcalde visitó también Nuevo León y sugirió un acuerdo o alianza no escrita con el PRIAN, al cual usted también le dedicó un tiempo en la mañanera, no sé si fue el lunes o martes, ¿no? Un acuerdo con esa teoría de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Usted qué consideraría que para derrocar los presupuestos del Gobierno de Nuevo León habría que hacer una alianza con el PRIAN? No es una alianza. O sea, yo creo que los legisladores de Morena o de cualquier partido político pues tienen la obligación de revisar. Lo que conozco yo en el caso de Nuevo León es que muchos legisladores de Morena no han querido aprobar porque está planteando una deuda muy alta el gobernador de Nuevo León. Esa es la razón de por qué no aprueban el presupuesto. No porque sea de Movimiento Ciudadano o porque sea del PRI o del PAN, sino porque hay razones suficientes para no aprobar el presupuesto. Ese es su argumento y en otros casos pues será así. Y ahí pues la decisión es del partido político. Nosotros desde aquí no les mandamos decir aprueba o no aprueba un presupuesto, ¿verdad? Es decisión de Morena y de los legisladores en su momento. Entonces no es que se haga una alianza con un partido para votar a favor o votar en contra, que pudiera llegar a ocurrir, pero no, son los argumentos para no aprobar un presupuesto. Okay. Y ayer llegó la ayuda humanitaria a Cuba por parte de México. Por la situación geográfica de México, ¿habría la posibilidad de abrir un puente aéreo de ayuda humanitaria en la que el resto de países pudieran traer ayuda a México y poderla llevar a Cuba? Si lo pide la Cuba, pues habría esas condiciones, por supuesto. Ahora, no están cerrados los vuelos. No, pero no hay turbocina. Ah, sí, pero pueden cargar, o sea, pueden venir a México, eso sí. Sí, de hecho, los vuelos mexicanos, de aerolíneas mexicanas, no están cerrados a Cuba, porque pues aquí hay turbocina y está muy cerca. Muchas gracias. Sí. Buen día. Tienen que pagar la turbocina, obviamente. Sí. Bueno, ya cerramos, ¿no? ¿Quién más? A ver, el compañero que está aquí muy insistente. Gracias, muy buenos días, Presidenta. Ramón Flores, del Centinela Informa, y funcionarias y funcionarios que la acompañan. Presidenta, ante la nueva acusación que presentó el día de ayer la Fiscalía General de la República contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de peculado, específicamente por el desvío de recursos destinados a personas con discapacidad en Veracruz, preguntarle cómo garantizará su gobierno que este caso no quede impune frente a las tácticas dilatorias que la propia Fiscalía ha señalado en las audiencias y que se haga justicia plena para las víctimas, considerando que se trata de recursos públicos sensibles y de un delito que afectó a niños y niñas que son uno de los sectores más vulnerables del país. Bueno, no nos corresponde en este caso a nosotros, ¿no? Cuando hay una denuncia penal, la Fiscalía abre su carpeta y presenta ante un juez la orden de aprehensión, en su caso, y ya el Poder Judicial tendrá que tomar su decisión. Pero, por ejemplo, continuando con el mismo tema del exgobernador, parece que se les olvida a los medios, ¿no? Cuando allá en Veracruz nosotros denunciamos que precisamente durante su gobierno les inyectaban a los niños de cáncer agua destilada con sal.
y engañaron a muchísima gente que les habían puesto vacunas. Saber su opinión sobre este tema, porque este tema no se tiene que olvidar. Mi opinión, pues obviamente es que es un fraude y un delito. ¿Qué es esta? Fíjense, antes no había, con el famoso seguro popular que tanto defienden, se daba el dinero a los estados y los estados compraban los medicamentos. Y se llegaron a dar casos como este de Veracruz, en donde en vez de comprar medicamentos, pues se robaron el dinero y en vez de dar medicamentos, pues dieron otra cosa. Imagínense a niños enfermos. De eso, en efecto, tienes razón. Eso sí no lo dicen. No se les olvidó. Y era en el esquema de la distribución de los recursos a los estados. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, Presidenta, conforme a constancias oficiales de la También Comisión… se les olvidaron los 90 hospitales que no terminaron de construirse. Así es. Que se les dio dinero, hasta unos los inauguraron y estaban vacíos por dentro, solamente había cascarón. Así es. Y que ahora nos quedan 10 nada más que estamos terminando y que el presidente López Obrador acabó 80. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, conforme a constancias oficiales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, en un caso donde un joven fue privado de la libertad, acusado injustamente de robo y falleció bajo custodia del Estado de Sonora, se emitió una incompetencia sobrevenida al acreditarse que el Hospital General de Especialidades, que ya operaba bajo el esquema del IMSS Bienestar, es decir, bajo responsabilidad federal, existe además opinión médica institucional que concluye que la atención brindada no se apegó a las guías de práctica clínica, así como una carpeta de investigación penal abierta por posible negligencia. Desde el enfoque de derechos humanos, responsabilidad objetiva del Estado y acceso efectivo a la justicia, Presidenta, ¿qué acciones concretas va a instruir su gobierno para evitar que estos casos queden atrapados entre competencias y para garantizar verdad, justicia y reparación integral? Y de manera puntual, ¿cómo va a asegurar que esta familia reciba la justicia a la que tiene derecho por la terrible pérdida de su hijo, cuya vida estaba bajo la custodia del Estado de Sonora, pero ahora ellos dicen que es culpa del gobierno federal ese fallecimiento? Y la mamá de este joven le quiere hacer llegar un mensaje porque dice que a usted la están poniendo mal allá en Sonora, sí, con gusto echando lo atendemos. la pelotita. Nos pasas los datos y sí, con gusto lo atendemos. Ahorita yo se los paso a través sí. de su equipo de comunicación. Y por último, Presidenta, ¿qué opina de que el senador Adán Augusto aseguró que Andrea Chávez será la candidata de Morena en Chihuahua y que esto esté dando pie a la oposición para decir que eso fue parte de la negociación para que dejara la coordinación en el Senado? Recuerden que en Morena, debería decirlo Luisa María, pero bueno, ya que lo preguntas, es por encuesta. Es un método muy bueno, porque además no es encuesta a los militantes de Morena, sino es una encuesta abierta. En mi caso, yo llegué a ser candidata a la presidencia por Morena y los partidos aliados porque gané una encuesta con otros 5 compañeros que participaron. Igual para los candidatos a gobernadores, gobernadoras, jefatura de gobierno, fue una encuesta y se tiene que garantizar obviamente la paridad, que sean mitad mujeres, mitad hombres en los puestos que se proponen. Pero son encuestas, entonces cualquiera que quiera competir para un puesto de elección popular, pues tiene que ganar su encuesta, a menos que sea la única propuesta y que pues ya, como es la única propuesta, pues ya no se considera una encuesta, ¿verdad? Pero así es, todos los que compitieron para gobernadores o gobernadoras en 2024, todos ganaron su encuesta o fueron la mujer mejor posicionada en su momento para poder tener la igualdad en hombres y mujeres.
Y por último, Presidenta, en Veracruz yo le denuncié el caso de 3 hermanos que están siendo despojados de su rancho. 2 ya los detuvieron. Uno es el que está oculto porque teme por su vida. Ese día usted instruyó que fuera recibido por la Secretaria de Gobernación. Nada más que no le han dado seguimiento. No sé si lo puedan atender, por favor, porque está peligrando su vida, Presidenta. Sí, con todo gusto. Ok, muchas gracias. Bueno, ya cerramos, ¿no? Cerramos. Vamos con Suave Patria. Con su permiso, Presidenta. Pemein-Hay, Presidenta. El pueblo quiligua la saluda con mucho respeto. Pemein-Hay, Secretaria, amigas, amigos, Pemein-Hay. Les acabo de saludar en quiligua, una de las lenguas que todavía se habla en el municipio de Ensenada, en Baja California, México. Nuestro México es un crisol de culturas y pensamientos, una diversidad que llegó de diferentes rumbos del mundo y que hoy late como una sola comunidad. A lo largo de la historia, miles de personas han cruzado continentes, cargadas de fe y esperanza, buscando un lugar para vivir con dignidad. Ese cambio también es el de una gran herencia, la de las y los descendientes de los Black Seminole, un pueblo que se encuentra en Coahuila. Hoy rendimos homenaje a la diversidad y a la igualdad, pero sobre todo a esta tierra de libertad, donde hay mujeres, hombres que tenemos un mismo fin: dejar a las nuevas generaciones de México un país con oportunidades, porque conocer a quienes formaron parte de nuestra patria también es un acto de justicia, y nombrar nuestras raíces es defender nuestra identidad. Como cada semana, con el permiso de usted, Presidenta, amigas, amigos, les compartimos esta cápsula. Los vaqueros mascogos en el nacimiento Coahuila forman parte de una comunidad afromexicana en nuestro país. Son conocidos por su habilidad como jinetes y ganaderos. Llegaron a México hace 175 años, pues optaron por ser libres en estas tierras a continuar como esclavos en Texas. En libertad, desarrollaron una cultura única que mantiene su herencia e identidad. Nosotros nos reconocemos como tribu negros mascogos y así queremos que nos reconozcan donde sea que vayamos. Hablar de la diáspora de los negros mascogos es recordar la lucha que hicieron por preservar su libertad, la libertad que nadie les otorgó, sino que ellos mismos buscaron. Llegando a México, pues también tuvieron que enfrentar otras luchas, ¿verdad? Y de esa manera también fueron movidos a otros lugares aquí en Coahuila, hasta que en 1865, cuando se promulga la emancipación de la esclavitud en Texas, en Galveston para ser exacto, deciden regresar otra vez a nacimiento. Son un ejemplo vivo de la conexión profunda que existe entre la tierra, la cultura y la identidad. Su amor por la tierra y los animales es un reflejo de su respeto por la naturaleza y un recordatorio de resiliencia y determinación. Se siente uno orgulloso porque muchas gentes ya se han retirado de aquí. Para poder tener necesito uno echarle ganas. Mientras no le eches ganas, no hay nada. Con sus caballos y sus corazones, estos vaqueros han recorrido el desierto y la pradera, llevando consigo la herencia de sus antepasados. Su cultura es un legado de lucha, supervivencia y libertad. Lo repetimos una y otra vez, porque lo que no se nombra no existe. Los negros mascogos son parte del orgullo de nuestra identidad, en su manera de cantar, de caminar, de montar, inclusive de imaginarse, mantienen viva una historia de resistencia y pertenencia. Desde Palacio Nacional damos las gracias a todas las mujeres y hombres que con su cultura, su lengua y sus tradiciones hacen y tejen un México diverso. Porque en este país libre y soberano, el color de la piel no es un símbolo de vergüenza, sino de grandeza
nacional. Dios Cujuy, muchas gracias. Gracias.